es mío, pero. Ya. Oiga, ¿por qué está mojado aquí? Porque no hace limpia. ¿No siente el olor? No. ¿El olor? La limpia. Bien, puesto en pie. Amén. Damos comienzo a este culto de oración a nuestro Dios. Amén. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Escritura dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Vamos Amén. A orar al Señor, Señor Amén. Jesús. Amado Dios, Padre de gloria y de misericordia, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en esta hora, porque solamente tú eres Dios arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Fuera de ti, Señor, no hay esperanza. En ti está guardada nuestra alma, Señor, en ti está nuestra seguridad, nuestra confianza, Señor amado. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros hierros, perdónanos, Señor, y ayúdanos a endechar nuestro camino, a ser hombres y mujeres de bien, Señor amado, que hagamos tu voluntad y no la nuestra. Señor, permite nuestra transformación, nuestro cambio, Señor, por medio de tu Espíritu y tu palabra bendita, para poder así ser verdaderamente hijos suyos. Ayúdanos, Señor, en la adversidad, en la dificultad, en el problema. Sostenga, Señor, nuestra vida. Sea propicio, Señor, a aquellos que te buscan y claman a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Oramos, Señor, en esta hora con gratitud. Nos dirigimos a usted con reverencia, Señor amado, sabiendo que usted es el Dios creador del cielo y de la tierra, que fuera de ti no hay esperanza. Oramos por los hermanos que no están, por aquellos que vienen de camino, por aquellos que están, Señor, congregados a través de las redes sociales, Señor amado. Oramos por cada uno de ellos. Por nuestra hermana María Crisóstomo, Señor amado. Te rogamos por ella, Señor, por su sanidad. Dios mío, ayúdala, Señor. El anhelo de ella era venir en este día, Señor amado, pero esa enfermedad, Dios mío, se lo impide, Señor Jesús. Oramos por su esposo, mi hermano Miguel. Fortalécelo en el trabajo, Señor, en el turno de esta noche. Señor, guárdalo y protégelo. Por mi hermano Leo, Señor, para que pronto salga, Señor. Aleluya. De sus quehaceres, Dios mío, y esté con nosotros nuevamente, Señor, anunciando tu verdad y tu justicia. Oramos, Señor amado, por mi hermana Daniela, Padre Celestial. Ayuda a mi hermana, el Señor amado, donde quiera que ella esté. Señor, tu gracia sea derramada sobre ella. Por mi hermana Claudia Beltrán, Señor, por sus hijos, por sus hijas, Señor amado, y por toda su familia. Oramos, Señor, por mi esposa, también por mis hijos y por mis nietos. A que el corazón de ellos también sea inclinado, Señor, al bien y no al mal, Padre Celestial. Oramos en esta hora por la esposa de mi hermano Leo, mi hermana María. Oramos por nuestros pastores, por mi pastor Raúl Robles, Señor amado, y por todos los ministros, Señor, aleluya, por los ministros que están pasando dificultades, problemas, Señor, aleluya. Pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada sobre sus vidas en el nombre de Jesucristo. Oramos también en esta hora, Señor amado, por el pueblo de Israel. Que tu gracia sea sobre ellos, Señor, manifestada. Que tu misericordia, Señor, aleluya, les guarde por siempre. Oramos también, Señor, por este culto, para que usted, Señor, sea hablando a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, sea manifestando, Señor, a través de ella, sabiduría, entendimiento, Señor, para así poder entender, Señor Jesucristo, aleluya, tu misericordia y tu bondad. Queremos conocerte cada día más. Queremos llevar a cabo tu obra, Señor amado. Queremos llevar a cabo tus propósitos por el cual, Señor Jesucristo, usted nos ha llamado a este Evangelio Santo. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Pero, aleluya, pedimos y rogamos sabiduría, rogamos entendimiento y gracias, Señor amado, para nuestra alma. Gracias en esta hora. Levántanos de esta oración, fortalecidos, llenos de tu Espíritu Santo, Señor amado, y en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Los avisos son el día de mañana. Estamos en el lugar de Maipú, si Dios así lo permite. Amén. A las 7:30 en Caupolicán 1022. Ahí estamos. Si la gracia del Señor está con nosotros. También, hermanos amados, el sábado en este lugar nos sentaremos a la mesa del Señor, compartiremos el pan y beberemos la copa, ¿cierto? Para recordar,
la muerte, ¿verdad? Y posterior resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Así que no falte. El domingo estuvimos cenando en el lugar de Renca. Ahí nos sentamos a la mesa con los hermanos, compartimos con unos hermanos de Win. También me invitaron para ese lugar. Así que a ver si algún día, hermanos amados, echamos mano ahí y vamos a aquel lugar a compartir también con nuestros hermanos de Win. Amén. Amén. Así que estemos orando por todos los planes que muchas veces, hermanos, ideamos en nuestra mente y para que se lleven a cabo y Dios haga así la obra. Bien, amén. Vamos a redimir el tiempo. El capítulo 20 del libro de Juan, ya este libro estamos recorriendo hoy en día. Mi hermano me pasó una inquietud ahí, estoy leyendo Sofonías, amén. Estoy estudiando ahí Sofonías, el profeta, ¿ah? El profeta Sofonías. Juan, capítulo 20. A ver si un día lo estudiamos ahí en completo, hermanos amados, para conocer las características, ¿cierto?, de este profeta menor. Se le llama profeta menor no porque es más chico, sino porque en la escritura del Antiguo Testamento a uno se le llama profetas mayores y profetas menores. ¿Ven? Pero no por la estatura ni por la edad, sino porque escribieron menos. ¿Ven? Por ejemplo, el profeta Isaías, que tiene 60 capítulos, se le llama profeta mayor. ¿Ven? Sofonías tiene 3 capítulos, profeta menor. ¿Ven? Por eso, esto es para el conocimiento. ¿Ven? Amén. El que hago de ahí, pues era más chiquitito, será menor de edad, no. Es porque escribieron menos. Así que, para que nos vamos relacionando así con la escritura, hermanos amados, cada día y podamos aprender. Bien, capítulo 20, leímos el primer versículo y ahí nos vamos, hermanos, con la ayuda del Señor, esperando que Dios nos conceda el entendimiento. Amén. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Amén. Tome asiento, Dios le bendiga. Ya hemos pasado, hermanos, con este libro de Juan, 19 capítulos que nos han narrado cosas de gran importancia en cuanto a la divinidad de Cristo. Juan revela la divinidad de Cristo, lo muestra más como Dios. Amén. Deja entrever, hermanos amados, y recalca los 3 milagros o las 3 señales más grandes que Cristo hace, ¿verdad? Que la vimos. ¿Recuerdan ustedes la señal? A ver si ¿cuáles fueron los 3 más grandes milagros del Señor? El ciego. ¿Ya? Es del capítulo 9, el ciego nacimiento. Paralítico. No. Son 3, ¿no? Sí, aparte, el vino. El cambio de agua en vino. Amén. Falta uno. Y la resurrección de la hija de Jairo. No, la resurrección de Lázaro. A ver, esos son los 3 más grandes milagros que destaca el escritor Juan, hermanos amados, para mostrar la divinidad de Jesús. Amén. Eso ya es innegable con esos hechos, ¿verdad, hermanos amados? Eso es innegable. Pero ahora ya vivimos o pasamos por el momento, ¿cierto?, de la detención del Señor, del juicio que se le hizo en mala manera, que no fue juicio, tampoco tuvo cárcel, por eso que el libro de Isaías dice que por cárcel y por juicio fue quitado, se cumple en Cristo la profecía. Jesús no tuvo cárcel, no lo enviaron a la cárcel, hermanos amados, y le hicieron un juicio justo. Y llegamos a la segunda parte de lo más grande, la resurrección de Cristo. Amén. Primero, amén. La muerte, en lo que recordamos siempre, ¿cierto? Cada vez que comemos pan y bebemos la copa, recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Amén. El primer día de la semana, ya este es determinado como el día domingo. Porque el sábado, el séptimo día, el Shabbat, el primer día ya es domingo. Y esto es lo que relata el escritor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
¿dónde le han puesto? Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Ciertamente Juan era más joven que Pedro. Corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajando la mirada, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Miró, se quedó afuera. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Ven? Hasta aquí, y lo declara ahí el escritor, los discípulos no entendían todas las cosas que ellos estaban viviendo. Ciertamente las situaciones las estaban viviendo, pero no las entendían. Ahora debemos, hermanos, entender, valga la redundancia, cuán importante es entender. Porque a veces leímos, pero no entendemos. Y al no entender, no sabemos reconocer el mensaje que Dios quiere darnos a través de la lectura o a través de las situaciones. Por eso es que Pablo dice que el espiritual todo lo juzga. Las situaciones que nos puedan acontecer, una enfermedad, una prueba, ¿verdad? Una dificultad. Esas cosas nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, debemos reconocerlas. Aquí los discípulos no entendían nada. Estaban viviendo las situaciones, pero no entendían nada. Al igual que Pedro. Cuando Pedro menciona, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando Jesús reúne a los discípulos y pregunta, ¿quién dicen por ahí que soy? Uno dice que eres Juan, otro Elías, cualquiera de los profetas. ¿Y ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esa revelación le vino momentáneamente a Pedro. Amén. Pedro no entendió esa revelación. La dijo, pero no la entendió. ¿Por qué no la entendió? Porque después lo negó. Si se le había revelado a él que ese era el Cristo, que ese era el Mesías, el que había profetizado Isaías, el que había profetizado Ezequiel, que había de venir a la tierra, si él hubiera entendido la revelación que le fue dada, no hubiera negado nunca. Entonces aquí, hermanos, a los discípulos les faltaba el entendimiento. Y no entendían que era necesaria también la resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adorar a un Dios muerto. Amén. Si bien es cierto, Jesús con su muerte pagó el pecado, pero había alguien que tenía que testificar y que nos iba a justificar. Por eso era necesaria también la resurrección. ¿Por qué? Porque la única evidencia verdadera de que Jesús venció el pecado era ¿qué cosa? La resurrección. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Amén. ¿Verdad? Amén. Pero si Jesús hubiera quedado muerto, no nos sirve. No sé si me entiende. Amén. No nos sirve. ¿Por qué? Porque con la resurrección Cristo muestra que era santo, que era justo. Amén. Que no había pecado. Porque si hubiera pecado, queda en el sepulcro. Por eso que era necesaria también la resurrección. Pablo lo muestra de esta manera. Dice que él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ahí está el plan de Dios completo. Los discípulos hasta aquí no lo entendían. No lo entendían. Y por eso que dice el verso 10, y volvieron los discípulos ¿a dónde? A los suyos. Volvieron a los suyos. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Imaginémonos la escena. Fueron las mujeres, encontraron la piedra quitada, vieron el sepulcro, no hallaron el cuerpo y fueron a avisarle a los discípulos. Los discípulos vinieron a corroborar, ¿verdad?
que fuese así, vieron que fuese así, no estaba el cuerpo, pero ellos se devolvieron. Quedó María Magdalena ahí, llorando, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Una vez más, mi querida. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto y yo lo llevaré? Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Cuando la llamó por su nombre, reconoció la voz. Amén. Porque cuando le dijo mujer, no lo reconoció. Pero cuando la llamó por su nombre, reconoció que era el Señor y le dijo: Raboni. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto el Señor y que le había dicho estas cosas. Nuevamente la mujer va a dar testimonio. Muchos dicen y se amparan de este texto que la mujer sí puede predicar por esta buena noticia que fue a dar María. María fue a darle la noticia a los discípulos. Ella no fue a dar la noticia al mundo. En eso hay que hacer la diferencia. Ella fue a darle la noticia a los discípulos. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Porque todavía había un poco de dureza en el corazón de los discípulos. No había entendimiento todavía. Entonces, al enviarle una mujer, usted sabe que la cultura judía, ¿cómo es? ¿Cierto? En cierto modo no es machista, lo que pasa es que está ahí el patriarcado. Pero el patriarcado no es malo porque el patriarcado es protector. Con el tiempo, el patriarcado se fue degenerando o se fue malinterpretando, que es diferente. Pero el patriarcado no es malo, como hoy día se reprocha, sin saber lo que significa el verdadero patriarcado. Entonces, hermanos amados, el Señor se le aparece a María, conversa con ella y le envía un mensaje. ¿A quiénes? Fíjese. Dice: ve a dónde, a mis hermanos. A los discípulos les dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio. Aquí el mensaje era ¿para quiénes? Para los discípulos. Pero la predicación del evangelio le corresponde ¿a quiénes? A los varones. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día domingo, el mismo día que resucitó Cristo, miren lo que sucede. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que ellos recibieron aquí el Espíritu Santo.
Pero aquí es un mandato, recíbanlo. Recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando venga. ¿Amén? Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aquí hay un detalle importante. Dice que ellos estaban, en el verso 19, dice que ellos estaban con las puertas cerradas. Y Jesús puesto en medio. La pregunta es, ¿cómo entró? ¿Cómo entró Jesús? No golpeó la puerta. Estaba adentro. Se puso en medio. Porque ya no estaba con ese cuerpo primero. Ahora estaba con su cuerpo glorificado. O sea, podía traspasar la materia. Amén. Amén. Estaba con el primer cuerpo, ese que fue crucificado. Que tenía, que el que se cansó, el que tuvo hambre, el que tuvo sed, no estaba ya con ese cuerpo, porque ya Jesús había sido crucificado y resucitado. Porque todo esto es primicia o es muestra, hermanos amados, en lo que va a suceder con nosotros. Exactamente, nosotros vamos a tener un cuerpo similar, en gloria al de Él. No vamos a tener la gloria de Él, por supuesto, pero es semejante. Amén. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esta es la historia que todos conocen. El mundo de repente, y dice, como dijo Tomás, ver para creer. Amén. ¿Sí o no? Hasta el mundo de detalle. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso que ese dicho popular, ver para creer. 8 días después, se ocurre, mire, la misma escena. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. La misma escena. ¿Qué hace la diferencia aquí? Que en esta escena está Tomás. ¿Amén? En esta escena está Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que a Dios les disgusta, es la incredulidad. Amén. Amén. Yo creo, de acuerdo a lo que conozco en la Escritura, el peor pecado del hombre es la incredulidad. Porque Él se agrada con los que le creen. Amén. Amén. Y aquí reprocha la actitud de este discípulo. Porque eran 10 discípulos que estaban testificando, verso 1 que no estaba. Y aún así él no creyó. Entonces tuvo que venir Jesús a mostrársele, ¿verdad? Para que él pudiese creer. Y mire lo que le dice el Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esta es una exclamación. Yo la estoy leyendo así pacíficamente. Amén. La estoy leyendo con voz pacífica. Pero es, Señor mío y Dios mío. Es una exclamación porque tiene signo de exclamación al lado. No fue algo, Señor mío, Dios. No, Señor mío y Dios mío. Una exclamación con voz alta. Exclama. Amén. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Y ahí caímos nosotros. Amén. Caen los discípulos, ¿cierto? Que aquellos que le dijeron que había rechazado y sí creyeron. Y caemos nosotros hoy día porque nosotros no hemos visto al Señor. Se pregunto aquí si alguien ha visto al Señor. Nadie. No. Nosotros conocemos a Cristo por medio de la Escritura. Nada más que por medio de la Escritura. Entonces dice, Juan tiene
unos versículos, agrego unos versículos más. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando Juan comienza este evangelio, parte diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en una parte dice él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, la palabra recibir acá se traduce en creer, creerle. Amén. Creerle. Recibir es creer. Por eso que culmina aquí, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida eterna está preparada para los que van a recibir al Señor, no para cualquiera. La vida eterna, porque hay dos clases de eternidad: la vida eterna y la condenación eterna. Pero todo aquel que cree, que le cree al Señor, ese va a tener vida eterna. Amén. Porque se lo vuelvo a decir, creo que el peor pecado que el hombre pudiese tener hoy día, de acuerdo a la Escritura, es la incredulidad, el no creer al Evangelio. Por eso que el Señor dice a través de los apóstoles, creer al Evangelio, creer al Evangelio, creer a lo que Dios le está, hermanos, enviando para que el hombre pueda ser salvo. Dios está, hermanos, tratando de salvar al hombre. Nada más que eso, tratando de salvar al hombre. Pero el hombre no quiere ser salvo. ¿Por qué? Porque hay un dejo de incredulidad. Cuando uno escucha el mensaje de salvación, yo creo, sabiendo las consecuencias, para bien o para mal, el hombre debería acceder al arrepentimiento. Pero hoy día está tan manoseado este asunto de la religiosidad que todo se toma muy livianamente y el hombre no cree. El hombre no cree, el hombre se ha cegado. El diablo se ha encargado de una u otra manera de enceguecer al hombre. Nosotros tenemos ejemplos claros. Yo voy a poner un ejemplo muy personal para no tocar a nadie. Yo quería que mi padre fuese salvo. Y le prediqué y no aceptó. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, los días del hombre en la tierra están determinados. Y el hombre por lo general dice, no, todavía no. Mañana. Llega el mañana y después el hombre dice, no, mañana. Y así, el mañana, y el mañana, y llega el tiempo en que el hombre tiene que... Y el hombre puede estar muy bien. Puede estar muy bien. Y en un minuto se va. Porque nuestra vida, como dice Santiago, es como la neblina. ¿Sabe cómo es la neblina? Por la mañana está, pero espesa. Hasta puede, hermanos amados, captarse que tapa el sol. Amén. Pero al mediodía ya no hay. No. Esa es la vida. Por eso que el momento que la neblina está en todo su apogeo, tapa el sol y puede decir, aquí yo no voy a dejar salir el sol, que alumbre. Es así el hombre. Me queda mucho hilo en la carretilla, dice. No, pasémosla bien, tengo para rato. Tal como dice mi hermano, tengo para rato. Y de repente supiste que murió el perro. Pues, pero si ayer hablé con él. Amén. Ayer hablé con él. ¿Y de qué le pasó? No, iba cruzando la calle y lo atropellaron. No, iba bajando en escala, se cayó, se pegó el cerebro y murió. Estaba en la plaza, dándole miga a las palomas.
¿Ah? ¿Ah? Entonces, hermano, el hombre no es dueño de su vida. Por eso que dice Dios que el día de salvación es hoy, no mañana. Porque nosotros no tenemos conciencia de cuándo vamos a partir. Nos sentimos seguros porque tenemos salud, tenemos fuerza, pero eso se fue en un momento, se cortó el oxígeno y se acabó la vida. Amén. Amén. Por eso debemos considerar, hermanos amados, nuestra vida. Después, dice el capítulo 21, lo vamos a concluir el libro. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca. Y aquella noche no pudieron pescar nada. ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Después que el Señor se le había presentado, ¿cierto?, a él y a los discípulos, toma la decisión de volver a lo que era, a pescar. Pero ya el Señor lo había llamado. Recuerde que el Señor lo llamó. Pero él toma la decisión, ¿verdad? Y los otros lo siguen y van a pescar. ¿Y qué sucede? No pescaron nada, por más. No pescaron nada, aquí dice claramente. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, la misma noche, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, la pregunta es, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ahora, ¿por qué hace esta pregunta? Jesús nos hace esta pregunta porque tiene hambre. Nosotros ya debemos conocer el carácter del Señor. Jesús no le hace esa pregunta porque Él tiene hambre y quiere comer, no. Es para hacernos pensar. Yo siempre he dicho que las preguntas de Dios son para que nosotros pensemos. Dios nos hace meditar. ¿Se acuerda Pablo cuando le dijo al rey Agripa? ¿Tú crees en los profetas, rey Agripa? Yo sé que tú crees. Porque en la pregunta, hermano amado, en la pregunta reacciona la mente. Y por eso le hace esa pregunta. ¿Tenéis algo de comer? Y miren lo que responden. Dice, le respondieron: no, porque habían pescado toda la noche, ¿verdad? Y no habían... No, trabajaron toda la noche. Ni siquiera uno solo. Ahora aquí hay un motivo. Y él le dijo: mire, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Este suceso ya había ocurrido. ¿Se acuerdan, no? Cuando Jesús empieza su ministerio y le pide la barca a Pedro. Cuando llamó a Pedro. Ellos también en la misma habían trabajado toda la noche y tampoco habían pescado nada. Y a la hora que Jesús le dice era imposible pescar. Porque usted sabe que los peces en el día se van más adentro. Y en la noche como que afloran hacia más afuera. Y los pescadores saben esto. Ellos habían estado toda la noche trabajando. No habían pescado nada. Y Jesús le pide la barca. Y luego de pedirle la barca, de ocupar la barca para predicar, le dice ahora a él: echa tu red a la derecha. Y aquí en el verso 6 del 21 le dice lo mismo. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el escritor, dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino 200 codos. Al descender a tierra, mire, escuche, perdón, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús a ellos les tenía comer. Qué grande el Señor. ¿Cómo nos hace, hermanos, meditar? Por eso es que vuelvo a hacer hincapié en esto. Qué importante que nosotros tomemos la Escritura y empecemos a leerla. Amén. Qué importante es cuando uno se congrega y el Señor nos habla a la luz de la palabra y nos empieza a hacer meditar, porque la palabra, como es espíritu y es vida, nos empieza a hacer pensar. Amén. Porque dígame que nosotros de repente nos somos llevados a nuestra idea. Sí, verdad. Y queremos hacer lo que queremos porque nosotros, no, si yo estoy viejo, ya estoy grande, ¿qué me venía a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Por dónde debo ir? Aquí Pedro tomó el curso antiguo, fue a pescar. Y el Señor le demostró y le dijo, ¿cierto? Con este evento, lo mismo que le había dicho al principio, cuando él dejó la pesca. Sucedió lo mismo, le recordó a Pedro su llamado, su llamamiento. A veces nos olvidamos de que Dios nos llamó y volvemos a retomar lo que habíamos dejado. Y eso, hermano, no es bueno para nosotros. Porque por ahí dice el apóstol que si lo que yo he dejado lo vuelvo a retomar, me hago transgresor. Entonces, lo que ya hemos dejado, ya lo dejamos. No podemos volver, hermanos, a tomar. Porque si lo dejamos a un llamado del Señor es porque no era bueno para nosotros. Es el llamado del Señor. Entonces, le dijo Jesús, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Vergüenza? ¿Por duda? No, si lo sabían, dice, sabiendo que era el Señor. No se atrevían a preguntarle. Pero ellos sabían que era el Señor. Porque ¿quién más? Se lo vuelvo a decir, se repite la historia. Al principio del llamado Pedro sucedió lo mismo. Y estaban los mismos autores. Ahí. Los mismos que estaban en el principio, estaban ahí. Entonces Jesús les recuerda. Pero no se atrevían a preguntarle. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuáles fueron las otras dos veces? ¿Resucitado por los milagros? No. ¿Cuáles fueron las otras dos veces que Jesús se les presentó a los discípulos? Aparte de esta. A ver si tenemos memoria. Recién la vimos. Estaban encerrados. Jesús se les puso en medio. No estaba Tomás. No. La segunda vez estaba Tomás. Jesús se les puso en medio. Segunda vez. Y la tercera vez. Entre el capítulo 20 y el 21 están las tres veces que Jesús se les había aparecido. Ahora, era importante esto, sí. Todas esas situaciones que se están viviendo son importantes. Porque van a sentar un precedente para los discípulos, los cuales van a pasar a ser llamados apóstoles. Y apóstol significa enviado. Discípulo es un aprendiz. Y apóstol es un enviado. O sea, es un hombre que ya se ha consagrado y ahora se puede enviar.
o alcanzado un conocimiento y ahora se puede enviar. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada, ¿cierto?, en el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas predicaron a Cristo y los apóstoles predicaron a Cristo. Y el fundamento de la iglesia es Jesús. Entonces, todas estas cosas que sucedieron antes de la resurrección y después de la resurrección van sentando un precedente para aquellos que iban a ser enviados. Porque ¿con qué convicción estos hombres iban a predicar el evangelio? Si nunca vieron a Jesús resucitado. Entonces aquí lo vieron ya, van 3 veces con esta. Y que en estas 2 últimas veces Jesús les muestra, y aún en las 3, porque Él les muestra la marca de los clavos, ¿verdad? El costado herido, ¿verdad? Y una vez más, en la tercera aparición, a través de un milagro, le muestra que Él es el Mesías. ¿Eh? O sea, esto, hermanos amados, había que, como dice en los entendidos, había que hacerlo con pruebas para que estos hombres pudieran testificar. No en vano el apóstol Pablo, por ejemplo, que fue llamado como último de los apóstoles, dice, yo sé a quién he creído. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esto? Porque Pablo tuvo una relación con el Señor en cuanto, hermano, al conocimiento. Dios le revela a Pablo. Jesucristo se le aparece a Pablo. Se le aparece camino a Damasco. Pero después Jesús lo instruye. Personalmente instruye a Pablo. Recuerden que Pablo dice que tuvo como 3 años en el desierto de Arabia. Y por eso que todo lo que Pablo escribe en las cartas doctrinales es la revelación que Cristo le da a conocer, porque Pablo no estuvo con los discípulos. No estuvo ahí. Pablo es llamado a posterior. Y fíjese la responsabilidad que tiene, que fue llamado como apóstol para los gentiles. Y tenía que tener más peso en un sentido, más peso escritural. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los judíos, hermanos amados, que fueron adoctrinados por Pedro, ellos ya tenían algo de conocimiento de Dios, porque ellos son parte del pacto primero. Por tanto, por decirlo así, era un poco más fácil llegar al judío que al gentil. ¿Ven? En cuanto a lo escritural. Entonces dice, y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, ahí en la misma playa, cuando hubieron comido, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Una. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle, segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sería casualidad que le dijo 3 veces? ¿Por qué? ¿Pero por qué le dijo 3 veces? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Y les vuelvo a decir, las preguntas del Señor, las preguntas que aparecen aquí, a nosotros tienen que hacernos pensar, tienen que hacernos razonar, porque Jesús lo que quiere es que despierte nuestra conciencia, hermanos, si la guerra está aquí, en la mente. Si aquí es donde el diablo tira los pensamientos. Claro. Aquí es donde está la pelea, aquí. Por eso es que nosotros debemos afirmar nuestros pensamientos. Y para afirmar nuestros pensamientos tenemos que tener un grado de conocimiento.
¿De qué? De la Escritura. Porque si no, ¿con qué peleamos? ¿Con qué nos defendemos? Cuando entra una idea foránea en nuestra mente, ¿cómo lo defendemos? Si no tenemos una base bíblica, no tenemos una base escritural para defender nuestra fe, nuestra convicción. Y por eso que el Señor hace hincapié en que debe predicarse la palabra, hermano. Y que el creyente debe ser una persona que conozca a Dios, que conozca la Escritura. Porque tiene la herramienta, la espada del Espíritu, la palabra. ¿Con qué se defendió Cristo en el desierto? ¿Contra el diablo? ¿Con qué se defendió? ¿Usó su poder? ¿Qué usó? La palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Esa es nuestra arma de defensa. La espada o filo. Por eso que la iglesia no debe carecer de conocimiento. La enseñanza es primordial dentro de la iglesia, dentro de un culto. Un culto no es culto si no hay enseñanza. Por eso que el diablo lo que ha hecho aparte de la escritura y ha puesto un grado de emocionalidad. Entonces la generación de mi edad, de su edad, hermano, lo único que tiene es la emoción, no tiene escritura. Y esta generación que viene joven le está pasando lo mismo. Porque están sustentados sobre la emoción. No sé si usted se dio el tiempo de ver las conferencias o las reuniones que hicieron a nivel de iglesia. Y uno tiene que examinar. No es que yo sea un crítico espiritual. Uno debe examinar. Porque esto para nosotros es importante. Esto es de vida o muerte. Entonces, la pregunta va 3 veces. Luego dice, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Vamos a pescar, me voy a pescar. Es como hacer lo que uno quiere. No sé, el Señor no lo llamó para que volviera a la pesca. El Señor lo llamó a él y a los otros con una misión. Ellos iban a hacer lo que iban a predicar el Evangelio. Por eso que el Señor le reprocha esa actitud. Pero es muy sabio el Señor para hacer entender al hombre. Ahora el que no entiende ya es porque está totalmente cegado y su mente está cauterizada. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Y el discípulo, y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, ¿y qué es este? Juan seguía detrás de ellos, ¿no? Y miró al discípulo y dijo, ¿y qué es este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Concluye Juan. El último discípulo que murió fue Juan. Jesús lo quiso de esa manera. Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Juan escribe 5 cartas. O sea, el Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Sí? 5 libros dentro del libro de Dios, escrito por Juan. Dios se lo revela. Por eso, hermanos, debemos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento y poder entender
el Evangelio. Poder entender el plan de salvación. Poder entender, hermano, que esto no es, el venir aquí no es para pasar el tiempo ni para entretenerse un rato. Es para ir aprendiendo y aferrándose cada día más al Señor. Ese es, hermano, el sentido. Porque volver atrás, ¿de qué serviría volver atrás, hermano? Haber perdido tanto tiempo, de haber tenido tanto tiempo acumulado y perderlo en un momento. No serviría de nada. Pues de que Pablo dice, y yo no siendo heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Nosotros debemos tener que tener dedicación, hermano, y poner todos nuestros sentidos en la Escritura. ¿Sí? Debemos poner nuestros sentidos en la Escritura para poder aprender de ella. Porque si no, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a hacer, hermanos amados, que la gente crea en el Señor si ni nosotros conocemos al Señor? Y por eso es importante empaparse. Empaparse del Señor. Amén. El apóstol Pablo, y con esto voy concluyendo, dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Amén. Fíjese, que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo que me resta por vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Meditemos un poco, hermanos amados, y entendamos que Dios quiere el bien para nosotros y no el mal. Amén. Así es. De estos dos últimos versículos ya, cerrando ya, y voy a corroborar un poquito con el libro de Lucas. ¿Se acuerda que le dije yo que los discípulos estaban sin entendimiento? Amén. ¿Se acuerdan? Lo corrobora Lucas en el capítulo 24, verso 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso nuestra oración, hermano amado, debe ser no solamente pedirle salida al Señor, si un día nos vamos a morir, nos vamos a ir de esta tierra, y Dios sabe cuándo nos vamos a ir. Lo importante es pedirle al Señor conocimiento y sabiduría para poder vivir los años que nos restan en el escenario de esta tierra. Y no cometer los errores, hermanos, que muchos cometen. De que ya pasado un tiempo se cansan y dicen, no, ya esto. Y al final llega la muerte y termina perdido. Que Dios los bendiga, hermano. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, pastor, ahora ya me dieron los resultados y me voy a operar. Porque estoy demasiado complicado. Ya. Ya estoy usando morfina ya. ¿Cuándo se va a bautizar? Voy a tener que bautizarme antes del 30 de mayo. No sé cómo lo voy a hacerlo, pero no sé. Veamos un día. Premiamos para que por último vamos 3 o 4. Sí. Y usted me bautice. Que Dios le perdone sus pecados. Claro, porque hay una operación muy delicada y... Sí. Que no sabemos. Yo tengo la fe que él me va a sanar, porque yo todos los días... Eso es secundario. No tengo la fe en los doctores. ¿Sí? Tengo la fe en el... Hermano, si eso es lo secundario. Claro. A mí... Pero yo quiero bautizarme, no porque me voy a morir. No. Sino que... Que Dios le perdone sus pecados. Claro. ¿Cierto el tema? Tiene que arrepentirse. Tiene que colocar la bendición. Póngase en pie. Ahora me paro. Amado Dios y Salvador Jesús, te damos gracias por tu Amén. misericordia. Amén. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y aquellos que la escucharon, Señor, a través de las redes sociales, Señor, también puedan ser llenos, Señor, de tu presencia en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos a considerar tu palabra, Señor amado, considerar también nuestros caminos para poder agradarte. Te pedimos tu bendición en esta hora a cada uno de los que estamos en este lugar y a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Se me olvidó dar una noticia. Me escribió un hermano de Argentina y
los programas que se están dando a conocer por nuestra iglesia para la gloria del Señor, movió al ministro de allá a empezar a hacer enseñanza. Amén. Así que eso, hermano, es glorioso. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.